días a todos y a todas las autoridades, las quisiera saludar muy cordialmente. Buenas tardes también, buenas noches a todas las personas en Japón. Voy a compartir mi presentación ahora. Creo que ahora debería poder verse. Tal como dijo Kaoru, quisiera presentar un poco acerca de la estrategia climática a largo plazo que presentamos durante el año pasado en la COP26. Esto como nueva política de Estado de Chile en términos de política climática. Esta estrategia viene en un track de distintas políticas que hemos estado desarrollando en los últimos años y que tienen un camino que permite, en base a los compromisos que hemos tomado de manera internacional, darle viabilidad y dar un sentido de realidad en cuanto a las acciones que debemos realizar en los siguientes años y cómo también los distintos sectores pueden aportar en este cumplimiento. Tal como lo mencioné recién, la estrategia climática a largo plazo es uno de los tantos políticas climáticas que tenemos en Chile, y una de las bases las cuales nosotros estamos sustentando todo este trabajo es en el proyecto de ley marco de cambio climático que mencionó también Carolina Urmeneta, el cual está avanzando efectivamente muy bien en el Parlamento chileno, lo cual nos da mucha esperanza de poder tener esta ley aprobada prontamente y que nos va a permitir poder implementar a nivel nacional los compromisos internacionales que tenemos y también todas las políticas necesarias para poder lograr nuestros compromisos, nuestras metas de carbono neutralidad y también lograr que Chile sea un país mucho más resiliente eh, en los siguientes años. El proyecto de ley tiene bueno, en los distintos artículos que tiene distintas definiciones que nos permiten avanzar en la política climática. En términos más prácticos y generales, tenemos una meta de mitigación, que es la carbono neutralidad a lo menos al 2050. Esta meta de neutralidad la podemos adelantar en base a una revisión obligatoria que debemos tener, y además en base a los avances o sea, que existen con las tecnologías y lo que nos vaya pidiendo la ciencia. También hay metas e indicadores de adaptación y tenemos instrumentos de manejo climático que tiene que ver con instrumentos de comando y control y también y que tienen distintas temporalidades. Entre ellos está la NDC, la cual actualizamos en 2020, y la definición de la estrategia climática de largo plazo con miras al 2050. Em, la, mm, la idea general, el esquema más bien, que nosotros tratamos de definir en el proyecto de ley, es el que ustedes pueden ver en la pantalla y que tiene como base la meta de carbono neutralidad y resiliencia al 2050. ¿Cómo llegamos a eso? A través de dos instrumentos. Uno es la NDC, que tiene una meta intermedia y que tiene los compromisos de mitigación y adaptación que deben ser actualizados cada 5 años. Esto también si bien está definido desde el Acuerdo de París, también lo definimos como materia de política nacional en la ley. Y además contiene la política de largo plazo, que es la estrategia climática, que tiene los compromisos sectoriales y regionales que van a estar asociados a los compromisos de la ANS y que debe ser actualizado cada 10 años. Entonces, en ese sentido, tenemos un punto de llegada, la carbono neutralidad. Tenemos cómo llegar a la carbono neutralidad a través de los compromisos de la NDC que vamos actualizando cada 5 años, y luego, si bien eso tiene metas nacionales, hacemos una bajada a los sectores y a las regiones, es decir, nos ocupamos de los distintos ministerios, las distintas carteras, pero también la territorialidad a través de los planes regionales, y esto va a tener la bajada, tal como lo mencionaba,
a través de planes sectoriales de mitigación y adaptación que dan cuenta de cuáles son los compromisos de cada uno de los ministerios y los sectores, y además de los planes regionales de acción, los planes de acción regional, que también van a contener las acciones y los financiamientos necesarios de todas las regiones para poder cumplir también con sus propios compromisos, y que deben estar en línea, deben estar alineados con los planes sectoriales de mitigación y adaptación. Es decir, además de tener estas definiciones a nivel central entre los distintos ministerios, va a haber una conversación con los territorios a nivel regional. Los ministerios que están integrados en los planes sectoriales de mitigación y adaptación con respecto a los de mitigación son los sectores que más emiten gases de efecto invernadero, y con respecto a la adaptación son los ministerios que tienen y van a tener más impactos en caso de no tener políticas de adaptación implementadas. Son 7 los ministerios sectores para mitigación y 11 los de adaptación. Además de todo eso, se definen en la ley sistemas de monitoreo, reporte, verificación y además de monitoreo y evaluación a nivel nacional para poder poder realizar un seguimiento y reconocer si es que estos planes se están cumpliendo, y también saber dónde pueden existir más necesidades o dificultades para el cumplimiento de cada una de estos compromisos y metas. Teniendo en consideración que ya tenemos nuestra NDC actualizada en 2020, tenemos la ley que genera todo este marco de política pública nacional, el siguiente paso, teniendo el compromiso de la ANS, particularmente para mitigación con el presupuesto de carbono entre el periodo 2020 y 2030, a nivel nacional, era que necesitábamos comenzar a tener definiciones en los sectores. Y para eso la estrategia climática a largo plazo viene a poder hacer como el zoom in en este compromiso para los sectores y poder tener los compromisos, los objetivos y luego las metas para tanto de mitigación como de adaptación de los distintos sectores involucrados. ¿De dónde nace esto? Tampoco es algo que si bien es natural que cada país caiga en este entendimiento de lo que se debe realizar, es algo que proviene del Acuerdo de París en su artículo 4, el cual llama a todas las partes a formular y comunicar sus eh, estrategias de desarrollo bajo en emisiones de largo plazo. Nosotros, como les mencionaba antes, presentamos la estrategia climática a largo plazo el 3 de noviembre ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es el resultado de un proceso participativo, el cual tuvo una estrecha colaboración entre el mundo público y privado, la colaboración de los distintos sectores, y también de manera muy importante con apoyo de la sociedad civil y las entidades básicamente el comité científico que nos pudo respaldar en cuanto a nuestro compromiso, y todas las metas que nosotros estamos definiendo están alineadas con la ciencia. El gran hito que tiene esta estrategia es definir el trayecto para poder ser carbono neutralidad y resiliente al 2050. La estrategia contiene más de 400 metas basadas en las ciencias para poder lograr este objetivo. Si bien la ANS definía cuáles eran las metas y compromisos, a nivel nacional, esta estrategia define por primera vez los límites sectoriales en cuanto a las emisiones de carbono. Y para poder cumplir con las metas, cada uno de los sectores debe estar basado en los 5 pilares de esta estrategia, que son la gobernanza climática, la costo-efectividad, las que se consideren las soluciones basadas en la naturaleza, un pilar social, que permita que todas las acciones que se definan en esta estrategia tengan beneficios para todos y todas en el país, y que todas las definiciones también estén basadas en la ciencia. El contenido, quisiera no regar tanto en esto, pero tiene que ver de esta estrategia tiene que ver con en qué se basa, cuál va a ser nuestra visión al 2050, la ruta para poder ser carbono neutral, para poder ser resiliente en cuanto a mitigación y adaptación respectivamente,
las contribuciones sectoriales y los componentes integrados, el manejo de la territorialidad a nivel regional y local, y, y las medidas en cuanto a la costo-eficiencia que deben ser tomadas, que fueron definidas en cada uno de los sectores. Todo esto también está basado en la curva en la cual se basó nuestra actualización de la NDC en 2020, que tiene como meta llegar a la carbono neutralidad en 2050 y que nos muestra que para poder cumplir con eso necesitamos mantener nuestras capturas forestales, nuestras absorciones, pero por otro lado tenemos que comenzar a trabajar más fuertemente en la descarbonización, en la construcción sustentable, en electromovilidad, en la industria sustentable, en la industria del hidrógeno verde y en la eficiencia energética. Todos esos son los grandes temas que están descritos en la estrategia climática a largo plazo y en las cuales se demuestran, o sea, en las cuales se basan cada una de las metas que fueron decididas por los sectores. Además de eso, y que de igual manera presentamos a través del ICTU para nuestra NS 2020, nosotros tuvimos una definición de la costo-efectividad de las distintas medidas que se evaluaron, que nos demostraba qué medidas iban a ser más costo-eficientes en el tiempo y cuáles podíamos de manera más temprana poder adoptar y cuáles podíamos adoptar con presupuesto nacional. Entonces, volviendo un poco atrás, retomando, a través de la ley tenemos definida que tenemos que cumplir con la carbono neutralidad a lo menos al 2050 y por otro lado también tenemos una definición con respecto a la NDC que existe metas de captura forestal y además un carbon budget a nivel nacional. Pero luego, a través de la NDC, estos presupuestos que eran a nivel nacional, tenemos una bajada a través de los sectores a presupuestos sectoriales, que como pueden ver en esta tabla, se puede ver que los distintos sectores y ministerios, que básicamente vienen a tomar una autoridad en cómo lograr este compromiso, logramos definir a través de las metas, compromisos y las negociaciones con estos sectores, definir cuál era el porcentaje de este presupuesto nacional en cada uno de sus carteras. Luego de tener estos porcentajes, el siguiente paso era poder definir para cada uno de estos sectores cómo se iban a lograr llegar a estos presupuestos sectoriales, y esto se logra a través de distintos objetivos y metas. Acá ahora en pantalla pueden ver ejemplos. Por ejemplo, en este caso para el sector de energía, un objetivo es alcanzar la matriz energética baja en carbono al 2050, y con esto también se define una serie de metas, las cuales también tienen dentro de la estrategia asociados los distintos objetivos de desarrollo sostenible que impactan o se ven impactados por el cumplimiento de cada una de estas metas y luego el objetivo. Del sector minería también quise poner un ejemplo, y lo mismo para el silvo agropecuario. Todo esto puede ser revisado con mayor atención para cada uno de los interesados que estén buscando cómo poder apoyar en el cumplimiento de estas metas, cómo poder ayudar y buscar cuáles son las medidas que van a poder llevarnos a la carbono neutralidad, a cumplir con el presupuesto carbono tanto nacional como el sectorial, y que pueden dar revisión en cada una de estas metas y objetivos de cada uno de los sectores asociados. Es importante también mencionar que el proyecto de ley marco de cambio climático va a tener luego una bajada en cada uno de estos objetivos y metas a través de los planes sectoriales de mitigación y adaptación, que van a dar cuenta también de cuáles van a ser la cuantificación de las disminuciones y necesidades de cada una de estas metas, para poder dar cuenta de cómo van a ser alcanzadas, cuáles son las necesidades y cuáles son los financiamientos que están asociados a estos. Como conclusiones finales, espero no haberme alargado más,
Chile tiene un compromiso sumamente ambicioso en su NDC 2020, en la cual tenemos nuestros compromisos de mitigación como también de adaptación. En el compromiso de mitigación tenemos nuestro presupuesto carbono al 2030, con el periodo 2020-2030. Queremos poder tener cumplimiento de este, también tenemos una meta condicionada de poder alcanzar una disminución del 45% también, como nos pide la ciencia, pero para eso necesitamos apoyo tanto financiero como tecnológico para poder tener cumplimiento y poder aumentar esta ambición. Nuestra estrategia climática a largo plazo define los sectores y las acciones necesarias para poder lograrlo, es decir, ya tenemos claridad de cómo vamos a lograr este compromiso. No es un compromiso que se definió sin tener acciones y eh, evaluaciones necesarias para poder definirlo. También reconocemos que en base a estas simulaciones y estas evaluaciones, no todas las acciones y compromisos son igualmente, tienen el mismo costo o tienen el mismo tiempo en el cual ser implementados. Cada una tienen particularidades en cuanto la costo-eficiencia que tienen en la reducción de emisiones, como también en los beneficios que pueden traer en cuanto a adaptación y los tiempos en que estas se pueden implementar. También entendemos que hay posibilidades para poder acelerar ciertas acciones que pueden ser al día de hoy muy caras de implementar o puede ser que podamos implementarlas, pero necesitamos de todas maneras apoyo internacional para poder cumplir con estas metas. Y finalmente, el siguiente paso que nos va a permitir también a nivel nacional y también va a dar muestra a nivel internacional para poder tener mayor claridad esto, son los planes sectoriales de mitigación que van a definir cuáles son las acciones cuantificadas para cumplir con los presupuestos sectoriales y el presupuesto nacional y cómo estas van a ser preparadas en el siguiente año. Muchas gracias.